les bendiga, amados hermanos que están viendo este programa en este día. Quiero decirle que nosotros asumimos el reto de hablar de las constelaciones desde que descubrimos en la palabra de Dios que fue el pergamino que Él usó para poder expresar todo su plan redentivo en las constelaciones. Bueno, lamentablemente oír la palabra constelaciones es ya casi que lo hemos visto como algo satánico, ocultista, mitológico, etcétera. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos enmarcamos en estudiar solo ciertas cosas de la Biblia. No entendemos que la Biblia no es un libro normal, por decirlo así. Es un libro que encierra la palabra de Dios, es Cristo mismo, y hay una serie de cosas que necesitamos amar para poder compartir sobre esas cosas. Entonces, hermanos, quiero decirle que la Biblia como tal no es simplemente un libro que está impreso en papel, sino que tiene varias formas de poderla leer de acuerdo a nuestro amor por la palabra de Dios. Y una de esas formas se llama derash, que significa leerla o ministrarla en una forma libre y objetiva. La otra forma para leerla es peshat. Esto es en hebreo, peshat. Y es leerla literal también y objetiva. Y la mayoría, lamentablemente, muchísimo pueblo de Dios la lee así, literal. Por eso es que no se sienten como atraídos a tocar el espíritu que sale de la palabra. Simplemente se lee la letra. Ya vimos derash, peshat. Hay otra parte que se llama remez, que solo es la parte alegórica. O sea, de cada parte de la Biblia lo formamos o recibimos una parte alegórica. Como por ejemplo la parábola del hijo pródigo. Vemos que el hijo pródigo que está comiendo ahí con los cerdos y recapacita, se arrepiente y va a su padre, y eso lo vemos como dos individuos: el hijo pródigo que hace una acción de arrepentimiento y cómo camina hacia su hogar. Pero eso es una forma, una parábola. Jesús dijo que tenía que hablarnos en parábolas para que pudiéramos entender, y aún así nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo no está hablando solo de ese individuo que abandonó a su padre, tomó su herencia y se fue a gastarlo. No, está hablando de dos casas que hay: la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué tiene que ver esto con todo? Tiene que ver demasiado con lo que estamos viviendo en este tiempo. En realidad el hijo pródigo, y no es que voy a ministrar del hijo pródigo, voy a estar hablando de las constelaciones, pero quería dejarles este pequeño comentario, porque hermanos, hay cosas que no entendemos porque lo leemos literal y objetivo, o alegórico. Y así como las parábolas que el Señor Jesús habló del hijo pródigo, eso se está refiriendo, y que actualmente en este tiempo podemos entender que habla de las dos casas: la casa de Judá, que son los judíos que están en Israel, y la casa de Judá, y también la casa de Israel. Eso es para que veamos que tiene todo, no se puede leer en una forma peshat, en hebreo, peshat, que significa tomar la Biblia literalmente y estar con los números primero, porque no fue, amados hermanos y amigos,
No fue hecha con versículos y con números y con capítulos. Viene totalmente corrido. Los números y los versículos y los capítulos fueron muchísimo tiempo después. Entonces, primero, Derash, una forma libre y objetiva. Peshat, literal y objetiva. Remes, alegórica. Y la más importante, la más importante, que es lo que dice el Eterno en 1 Corintios capítulo 2, donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él ha preparado para los que le aman, que es la parte Sod, S-O-D, la parte espiritual, la parte donde podemos zambullirnos y encontrar los tremendos secretos que la palabra de Dios tiene. Entonces, con respecto a las constelaciones, hermanos, se puso un tabú, una cosa que eso era satánico, oír de constelaciones, satánico, eso no hay ni que tocarlo, eso es ocultismo, eso es pensamientos así, que no nos dejan avanzar, en los que estudiamos la Biblia por prejuicios. Y las constelaciones, hermanos, Moisés conocía de las constelaciones. Todos los antiguos conocían, porque era el pergamino de Dios con todo lo que iba a pasar. Y aún cosas que están pasando hoy, escrito en las estrellas. Otra cosa es dentro de lo mismo, y usted puede consultar a la NASA, si puede hacerlo, tienen ahí. Hay una parte antes de ver las constelaciones que vamos a ver hoy, y antes de que empecemos a ver constelaciones a las que les hemos hecho, las hemos requete satanizado, porque no entendemos en realidad lo que contienen. Después de estas dos constelaciones, ustedes van a estar viendo otras constelaciones de la que Satanás se valió para torcer el mensaje y para dar inicio a la astrología. Nada tiene que ver astrología con astronomía. Entre los 12 hijos de Jacob habían los expertos astrónomos, que era la tribu de Isaacar. Eran expertos en los tiempos aún futuros. ¿Por qué? Porque lo leían en las constelaciones. Entonces yo creo que debemos de darnos la oportunidad, y darse usted la oportunidad de aprender y tener una perspectiva de un Dios poderosísimo, de un Dios que es más grande que todas las constelaciones, planetas y todo lo que hay en el universo, el Padre. Gloria a Dios. En el Salmo 19, vamos a verlo aquí un momentito. En el Salmo 19, porque esto quiero ponerlos en antecedentes. En el Salmo 19, la palabra es bien clara, donde dice: los cielos cuentan, narran la gloria del Eterno. Gracias, Señor. Un día emite palabra a otro día, y una noche a la noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, oiga bien, en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Hay un camino que el sol recorre. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Donde dice que se alegra cual gigante, Salmo 19:5, se alegra cual gigante para recorrer el camino. ¿Cuál camino?
que se pone en la mañana, sale por el este y se oculta en el oriente. Ese no es el camino del sol. Nosotros fuimos en medio de toda esta investigación que nos llevó casi más de un año, porque tuvimos que estudiar unas cosas egipcias hace 4.000 años para poder entender la sabiduría implícita en la palabra de Dios. Hermanos, es que hemos tomado la palabra a un Dios que dame trabajo, dame a mi esposo, dame, me proteges, me da, y yo no tengo que hacer nada, y ahí paró nuestro Dios. Pero no es así. Él es eterno, Él es enorme, Él es infinito. Y hay una palabra para descifrarlo, es Ein Sof, el infinito, sin límite, que tuvo que tomar forma de hombre para que le conociéramos. Pero aquí dice que el sol recorre un camino. Y se lo digo con anticipación por todo lo que vamos a ver de otras constelaciones que son de las mismas, pero de las que hacemos así, la cruz. No queremos saber nada de eso. Y el camino que recorre el sol, que tarda un año, y fuimos a ver a un observatorio de la Universidad de Costa Rica, hablamos con un astrofísico, porque son los que ven lo que tiene que ver con astronomía. Y amados hermanos, él nos explicó cuál era ese camino que recorría el sol, que eso lo vamos a ver en los programas que vienen. El sol recorre un camino de 12 constelaciones, además de las que ya hemos visto, y son como 200 o más, donde el Señor anuncia todo lo pasado, que ya fue pasado, y lo por venir. Ese camino que el sol recorre se llama, amarrémonos los cinturones, zodiaco. El zodiaco. ¿Qué ha pasado? Que eso se pervirtió, eso lo usó la astrología, que tiene que ver con un culto a Moloch, y hablamos del horóscopo. Ojalá que usted no dependa de eso, porque no hay ninguna estrella ni nadie que pueda decirle a usted su futuro. Eso está prohibido. El zodíaco con sus 12 constelaciones, más una que agregaron al final, Ofiuco, no tiene que ver nada, y está prohibido que le profeticen a usted por las constelaciones del zodiaco. Aquí en el Salmo 19 dice que el sol recorre un camino, y él pasa por esas 12 constelaciones, que ese trayecto dura un año. Son las constelaciones del zodíaco en las que el Eterno anuncia el nacimiento de su hijo, anuncia el que él fue pesado en balanza y fue aprobado por Dios. Todo eso. El ataque que el enemigo iba a hacer al Señor Jesucristo está en esas 12 constelaciones, y en todas hay diferentes aspectos de eso. Como ya hemos venido hablando de otras, antes de entrar a las del zodíaco, que tienen mensaje impresionante, que ojalá usted lo vea, sin prejuicios, sin ser, como dicen aquí los chiquillos, muy pandereta, usted va a sacar una enseñanza. Pero hoy, antes de eso, vamos a ver una constelación que se llama el Ara o la Pira ardiente. Ara, el altar. Tiene 9 estrellas. Usted las va a ver así en el firmamento si usa un telescopio. Ese altar es una pira ardiente con fuego dirigido a las regiones inferiores llamadas Tártaro, abismo, tinieblas de afuera. Porque, hermanos, repito, hemos limitado la Biblia a nuestro conocimiento intelectual,
a nuestro conocimiento teológico, a nuestro conocimiento a la letra. Nos hemos mantenido ahí. Este altar, si usted puede ver ahí, tiene 9 estrellas, pero está, por decirlo, para abajo. En realidad la forma del altar debería ser con las llamas hacia arriba, pero el fuego del juicio de Dios no va a ser hacia arriba, va a ser a la tierra, va a ser a Satanás, va a ser a Satanás. Y está escrito ahí desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece? Está para abajo está. Es el fuego consumidor que el Señor tiene para sus enemigos, y el enemigo que es el dragón, la serpiente antigua de la que vamos a hablar ahora. Ay, pero ¿cómo hago para ver eso, para saber de eso? Hermanos, muy fácil. Entre a la página de la NASA. Ahí le van a informar de estas estrellas, de esta constelación que se llama la Pira o el Ara. La parte espiritual la estamos dando nosotros. Por supuesto, usted no puede esperar que la NASA le diga que ese es el juicio del Dios contra Satanás, y no te va a decir eso, pero sí va a hacerte de mucha ayuda para que veas que todo lo que el Señor habla es tan importante en este tiempo y este tiempo final. El fuego consumidor contra Satanás aparece colocado hacia abajo, ya lo dije. Es una pira ardiendo hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? No es tampoco que usted va a tomar un telescopio y va a ver el fuego ardiendo ahí, no. Pero eso es lo que significa pira, eso es lo que significa altar. En las constelaciones que el Señor puso ahí para anunciar todo lo que Él iba a hacer. Se llama así porque el fuego no está apuntando hacia arriba, sino hacia abajo, a las regiones inferiores, a las regiones oscuras, a todas esas regiones donde el enemigo está apurando. Tiene 9 estrellas. Y esta constelación fue muy visible, era visible solo en la parte sur del horizonte. En la parte sur del horizonte. Nos muestra el mensaje que Dios declara, y es que todo juicio va a venir contra Satanás y sus ángeles en el lago de fuego. En el zodíaco de Dendera, vean hermanos, para esto hay que estudiar demasiado. Hay que estudiar historia universal, hay que estudiar de toditito de lo que usted se imagina, porque la Biblia corrobora eso, aunque no da todos los detalles. En el zodíaco de Dendera, en Egipto, de hace más de 4,000 y tantos años, se veía esta constelación. Era un hombre sentado en un trono con un trillo que iba a venir ya a trillar, a cosechar. Y el nombre de las estrellas, una era Bau, que significa el que viene a hacer juicio. En hebreo, Both, B-O-T-H, que significa venir. En Isaías 63:1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? El Señor que venía a celebrar un juicio. De eso habla esta constelación. Si me ponen la otra pantallita por ahí, no sé si teníamos más o no. Altar de juicio. Amén. Si lo podemos ver, porfa. El altar de juicio, ahí lo tenemos con las llamas hacia arriba, pero no estaba así, no está así en el horizonte, en las constelaciones. Está con todo ese fuego hacia abajo, porque va a ser el juicio que el Señor va a decretar definitivamente ya contra el enemigo, su enemigo, el enemigo de los que le amamos con sinceridad y el enemigo de la humanidad desde el Edén. Isaías 63, 4 y 5, usted puede leerlo ahí en su casa
Isaías 63, 4 y 5, donde Isaías nos habla con respecto a ese juicio. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo hay tantísimo que aprender? Y a veces que no nos gusta. Nosotros, mi amado y yo, hemos estado en el ministerio 40 y pico de años. Y por años hemos visto la reticencia de los cristianos evangélicos a profundizar en la Biblia. El cristiano llegó y ha sido así por generaciones, solamente a escuchar un domingo o un jueves o un martes o un miércoles. Escucha, oye, algo lo emociona, algo y ya, nada más. Es lo que hemos visto en nuestra iglesia. Me imagino que en las de otros ministros tienen, pero gente pegada ahí de la antorcha divina. Isaías 63, dije, en el verso 4 y 5, dice la palabra de Dios. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con gloria seréis sublimes. Hermanos, Isaías también es un libro apocalíptico. Hay 4 capítulos de Isaías que se compaginan bien con Apocalipsis. Hay Apocalipsis de Isaías también. Pero repito, eso requiere de mucho estudio. ¿Okay? Salmo 21:9 es Salmo 21:9. Los pondrás como horno de fuego en el día de tu ira. Adonai lo deshará en su ira y el fuego los consumirá. Tanto a los enemigos del Eterno como a Satanás y todos sus demonios, todo lo que se está moviendo en este tiempo, amados hermanos, tiene un origen y todo está, se puede leer en el firmamento, o más bien los antiguos eran expertos en leer el firmamento y en leer el significado de lo que iba a suceder. Por eso Noé supo que iba a haber un diluvio. Por eso Moisés, que era experto en todo, conocía muchas cosas porque se dirigían por el firmamento. Pero les repito, hemos perdido el aprender una riqueza tan tremenda como esta y uno se juega la reputación y los comentarios negativos. Y en cambio, por compartir estas cosas, en cambio la gente del mundo están metidos en cuanta línea espiritual y cuya raíz no es precisamente la Biblia, no es precisamente el Señor y Dios, y ellos sí se meten sin ningún miedo a asuntos espirituales. Pero nosotros nos hemos enmarcado en algo en lo que tampoco permitimos tocar ciertos temas porque, satanizamos todo. Entonces, no se pierda las próximas estudios de las constelaciones y de las maravillas que el Señor anunció a través de ellas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y no nos hemos caído en error, ni mucho menos. Seguimos amando al Señor, a su Santo Espíritu. Creemos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. La Biblia tiene cualquier cantidad de ciencia, de arte, de biología, de genética, de todo. La palabra de Dios lo contiene porque es la palabra de Dios. Dios les bendiga, bendiciones y vean los próximos programas. Chaito.